Buenos días. Supongo que también me dais permiso. Dice Leticia, no hace falta. Digo, bueno, por si acaso algunos, si no me la vuelvo a poner, ¿vale? Pues encantadísima de estar aquí. Yo también quiero agradecer a Leticia y a UPSU esta oportunidad, porque, como siempre decimos, vosotros seguramente os lleváis algo nuevo hoy, pero nosotros aprendemos muchísimo cuando vemos que, y yo también os quiero invitar a que hagáis preguntas, a que me paréis en un momento determinado y me digáis, Olga, esto no lo he cogido, no sé a qué te refieres, ¿no? Entonces, si queréis, pues hacemos un poco de interacción para que yo también me lleve algo y aprenda lo que vosotros queráis. Leticia me encargó que hablase de comunicación no violenta y asertividad, que a mí me parece que es uno de los temas siempre pendientes en la vida, no es para educar, es que nos pasa en casa con tus amigas y con tu pareja y con tus hijos y con tus padres. Entonces yo creo que ese desarrollo de la asertividad como una identidad, no solamente como una conducta o un comportamiento, algo que tenemos que, sino que tenemos que desarrollar una identidad asertiva. O sea, ese lugar dentro de nosotros que nos permite respetarnos, validarnos y respetar y validar al otro a la vez. O sea que, además, con lo que nos ha contado Rafael Vizquerra y Rafa, pues es que esto empieza a ser bastante importante, ¿no? Que aprendamos a tener primero nuestro lugar, porque si no va a ser difícil que podamos educar, pero luego también entender cuál es el lugar del otro para respetarle y validarle en las proporciones que necesita. Entonces, bueno, aunque es verdad que Leticia nos pone el reto de contaros muchas cosas en una hora, pues voy a hacer lo posible e insisto, paramos, me decís y así todos vamos aprendiendo. Hoy vamos a tratar de que el lenguaje es una herramienta educativa. Supongo que estáis de acuerdo con esto y si no, lo debatimos ahora mismo. ¿Cómo nos comunicamos con nuestros alumnos o con nuestros hijos? Además de, como nos decía Rafa, con la mirada, con nuestros gestos, con nuestra disponibilidad. Desde luego que el lenguaje, las conversaciones forman parte de ese vínculo que creamos con el otro. Yo creo mucho en la comunicación, creo que tenemos que ser cuidadosos a la hora de elegir las palabras. Yo creo que tenemos que habitar en las palabras, tenemos que elegir las palabras que son necesarias para comunicar lo que queremos. Preparar un mensaje en cualquier entorno, un mensaje laboral, un mensaje con nuestros hijos, que es con lo que estamos hablando, con nuestros alumnos, lleva tiempo, pero es inversión de tiempo. No es que no tengo tiempo para pensar en estas cosas, que el coste es que no lo hagas. Invertir en cómo quiero decir las cosas, qué quiero conseguir cuando lo diga, qué quiero que se lleve mi alumna o mi hijo o qué quiero llevarme yo de esta conversación, cambia muchísimo. Por tanto, el lenguaje lo vamos a utilizar como herramienta, vamos a ser conscientes de ello. Por supuesto, la comunicación no violenta es el camino. Yo agradezco muchísimo a Pilar de la Torre, todo el trabajo que ha hecho aquí en España a raíz de las investigaciones de Marshall para traer la comunicación no violenta a nuestro entorno habitual. Entonces, bueno, también tenemos que ir reconociendo a todos estos que están abriendo camino, como decía Leticia, como Vizquerra, ¿no? Van abriendo zarzas. Y luego, por supuesto, la asertividad como conducta. Que lo he reducido a una conducta hoy, porque hoy nos tenemos que llevar alguna herramienta para empezar a trabajar, pero que insisto que esto es una identidad. O sea, tenemos que construirnos, como nos decía Rafa, ya desde muy pequeños, ayudar a nuestros hijos a que se construyan desde esa identidad asertiva. Yo recuerdo una anécdota con mi sobrina Candela. Candela ahora ya tiene 11 años, o sea que ahora ya estoy un poco nerviosa porque va a ser adolescente y aunque mis hijos ya son mayores, tengo que volver a reeducarme yo, ¿no? Pero con 5 o 6 años, cuando yo la llamaba por teléfono, me decía, tía, ahora no quiero hablar contigo que estoy jugando en la bañera. Entonces mi hermana, Yolanda, que además se dedica a esto también, o sea que estamos muy conectadas, me cogía el teléfono y me decía, la niña que nos ha salido asertiva, ¿no? Y yo, pues sí, pues qué alegría, ¿no? Que Candela es así. Tía, ahora no quiero hablar contigo, es que estoy jugando. Es que es lo que decía, es que a mí no me interesa ahora hablar con mi tía. Yo estoy aquí en mi bañera con mis patos y mis cosas, pues ahora no hablo contigo. Entonces, bueno,
Estas cosas son anecdóticas y a veces son muy fáciles de identificar, pero no siempre son fáciles de identificar. Cuando un niño te transmite un mensaje, a veces decimos, niño, así no se dice, así no se hace. Perdón, es que a lo mejor está siendo asertivo, a lo mejor está poniendo sus necesidades por delante de lo que aparentemente tenemos que decir. Claro, luego ahí empieza un conflicto con lo que es educación, ¿no? ¿Es que esto es ser educado o no? Ahí hay un filo que deberíamos empezar a reflexionar sobre él, ¿no? A veces la educación, como la hemos entendido, se ha convertido en unas limitaciones a nivel de desarrollo emocional. Es que las cosas no son así, perdona. Es que las necesidades están por delante. Bueno, pues con esto, a mí me gusta mucho hablar del poder de la palabra, porque la palabra es lo que tenemos, una de las cosas que tenemos los humanos, ¿no?, para relacionarnos con otros. Y la palabra, ¿de dónde viene? La palabra viene de lo que pensamos. Así piensas, así vas a transmitir. Luego, donde tenemos que empezar también a observarnos, con esa capacidad que hablábamos esta mañana, ¿no?, de desarrollar nuestra inteligencia emocional, es cómo me estoy contando yo las cosas, cómo pienso yo. Porque desde donde yo pienso va a salir un mensaje. Entonces, lo primero no es el mensaje, lo primero es que tienes que hacer una reflexión de cómo estás pensando. Otra consideración importantísima para considerar el lenguaje una herramienta es que es imposible no comunicarse. No, es que yo prefiero pasar desapercibido. Ya te estás comunicando. Prefiero no decir nada. Ya te estás comunicando por ausencia. O sea que esto de, no, es que yo, a mí no me gusta decir, no, ya le estás diciendo. O sea que es imposible no comunicarnos. Así que ya que sabemos todos que nos vamos a comunicar, digamos o no digamos cosas, por lo menos elijamos la forma. Seamos los guionistas de esa comunicación. No permitamos que, como nos decía Rafa, que no me acuerdo qué color le pones, el amarillo, ¿no? El límbico. ¿Es color amarillo? El verde. No digamos que el verde gestione nuestra comunicación. Vamos a poner al verde a nuestro servicio para que nosotros elijamos cómo nos comunicamos. Otra cosa que es fundamental, el valor de la comunicación se encuentra en los resultados. Dice, yo ya se lo he dicho, ya, pero ¿qué ha pasado? Dice, no, yo ya se lo dije a todos, ya, pero ¿y cuál ha sido el resultado? ¿Te han hecho caso? ¿Les has ayudado con esa comunicación? O sea que vamos a empezar a poner en valor lo que pasa cuando nos comunicamos. No es solamente comunicarnos, es qué pasa después, qué valor ha tenido esa comunicación que yo he hecho. Consideración, decide para qué hablas. Porque a veces es como el automático, ¿no? Nos ponemos a comunicar, ya, pero ¿para qué? ¿Para qué me has contado todo esto ahora? ¿Querías conseguir algo de mí o de ellos? ¿Era simplemente que querías ventilar porque estás frustrado? ¿No? Y esto es así muchas veces. Quiero ventilar y suelto. Entonces, antes de empezar a comunicar, pensemos, ¿para qué voy a hablar? Otra consideración, ¿desde dónde hablo? Porque no es lo mismo hablar desde el resentimiento, hablar desde la frustración, que hablar desde el cariño, desde el respeto. No tiene nada que ver. Luego hay una reflexión interna que hacer también para saber desde dónde voy a decirte lo que quiero decirte. Y no te cuento nada como los niños, y me encanta el concepto que ha traído Rafael, de la wifi, ¿no? ¿Tienen una wifi para saber desde dónde hablas? O sea, ellos conectan, dice Rafa que nos tenemos que sintonizar, sí, porque ellos ya se sintonizan solitos. Tú les dices algo y te dicen, mamá, no, eso que me estás diciendo, no me lo dices para esto. Que tú lo que estás pretendiendo es, o sea, sintonizan perfectamente con tu para qué. Y desde dónde se lo estás diciendo. Entonces, bueno, otra vez, seamos nosotros los guionistas, los directores de esa comunicación que es tan importante cuando estamos educando. Y luego habitar las palabras, es un concepto que me encanta. Es de José Luis Castellanos, no es mío, pero yo lo tomo porque me parece precioso. Y es, cuando vayamos a decir una palabra, siente lo que esa palabra significa, habítala. Porque cada palabra, y aquí voy a hacer un juego ahora, vamos a ver si nos sale,
Vamos a jugar todos un poco. ¿Qué dos vocales? Esto lo conocéis, esto es de la tele, ¿eh? ¿Sabéis este juego, no? ¿Qué dos vocales completan esa frase? ¿Qué pensáis? Sí, señor, la A y la E, porque las palabras generan la realidad. Y generan la realidad en nosotros y generan la realidad en el otro. Por eso os invito tanto a que hagáis esa reflexión individual de cómo te cuentas tú la vida. Decía Rafael Vizquerra esta mañana que todos buscamos la felicidad y que queremos construir bienestar. Y mucho tiene que ver, cuando yo me siento feliz, que es un estado que me ha encantado como lo ha contado, mucho tiene que ver con cómo me cuento yo lo que me pasa. Yo consigo ser feliz si mi discurso, mi diálogo interno, es un diálogo que pretende que yo tenga bienestar. Pero claro, si yo me cuento la vida desde desde otro lado, no le vamos a poner nombre, pero desde otro lado, la vida puede ser tremendamente desagradable, infeliz, todo esto. Entonces, primero vamos a ver cómo nos contamos nosotros la vida, como padres, como profesores, como personas en general. ¿Qué me cuento yo de las cosas que me pasan? Y luego vamos a empezar desde ahí, decíamos antes, desde dónde hablas, cómo se lo cuento a otros. Cuando un niño comete un error, ¿cómo interpreto yo ese? ¿Qué me cuento yo de ese error? ¿Que mi hijo es malo? ¿Que me ha salido un niño defectuoso? ¿Qué me cuento de eso? Porque desde ahí luego es desde donde yo voy a construir ese apego que decía Rafael, ese apego seguro, ¿no? Entonces, es muy importante que cuidemos en educación el lenguaje, que invirtamos tiempo en seleccionar las palabras que queremos utilizar para transmitir los mensajes. Pero lo primero es que hagamos un trabajo con nosotros mismos, que tengamos un diálogo interno saludable. Porque se puede elegir. Ya es que hay veces nos pasan unas cosas, es que me pasan unas cosas, Olga, lo sé, como a todos. Bueno, la propia guerra que estamos viviendo en los medios, ¿no? Y que está sucediendo, lógicamente. La propia pandemia. ¿Cómo nos hemos contado la pandemia? Porque yo he tenido personas de mi entorno que se han contado la pandemia muy tremenda, ¿eh? O sea, han vivido una auténtica angustia familiar por cómo se contaban lo que sucedía. Y nos estaba pasando a todos lo mismo. Estábamos confinados, todos estábamos en casa, todos habíamos perdido más o menos el tema laboral, no sabíamos qué iba a pasar, teníamos una inseguridad de salud, o sea que la circunstancia era la misma. Sin embargo, los diálogos, y seguro que os ha pasado, con algunos amigos o algunos familiares eran deprimentes. Que llegabas y terminabas de hablar y dices, a mí no me está pasando eso, ¿no? O sea que fijaros la importancia que tiene el lenguaje cuando lo usamos inadecuadamente. Y ahora vamos a empezar ya a trabajar un poco con la realidad. Vamos a aterrizar el concepto de comunicación no violenta. Por favor, levantar la mano si alguna vez has querido tener la razón. No sé. Si has hecho algún juicio de alguien. ¿Sí? Vale. Si te has sentido víctima alguna vez, por favor. Vale. ¿Has hecho reproches en algún caso? No me digáis que habéis hecho todo esto. ¿Y amenazas? ¿En serio? ¿Y has culpado a alguien de verdad? Bueno, pues esto está descrito como los elementos de la comunicación no violenta. Yo cuando lo supe, cuando lo leí, dije, no puede ser. O sea, así llevo comunicándome tanto tiempo. O sea, desde ahí, porque reprochamos, culpamos, y es como vivimos en esa especie de automático, que yo hablo mucho de ese botón. ¿No tenéis un botón aquí? Que os ponéis por la mañana y empiezas a funcionar, empiezas a hablar, empiezas a hacer cosas y bueno, ya poco a poco, a medida que vas desarrollando competencias emocionales, dices, ya me voy dando cuenta de algunas cosillas, ¿no? Pero esto es tremendo. Entonces, una vez que entremos en cualquiera de estos circulitos que hemos estado aquí, lo que está recibiendo el niño es comunicación no violenta, que nos contaba antes. Entonces, no podemos
claramente, porque si le estamos comunicando de una forma violenta con cualquiera de estos comportamientos, ¿qué vamos a recibir? Pues primero vamos a recibir probablemente algo parecido y además estamos construyendo en él, en esos arquitectos del cerebro que nos contaba Rafael esta mañana, que a mí me ha puesto los pelos de punta, porque yo también soy madre. Lo que pasa es que los míos tienen ya 30 y 28, pero yo ahora los veo y digo, ay Dios mío, lo que ha construido en ellos, ¿no? Qué cantidad de hecho, estaba anotando en el móvil cosas porque el miércoles vamos a cenar todos juntos en casa y les voy a pedir disculpas. Voy a decir, chicos, o sea, no sabéis de lo que me acabo de enterar. O sea, el otro día estuve el sábado en una conferencia y nos han contado esto, así que esto que te pasa, Miguel, es por esto, Jesús, tú, hijo, que no lo hice bien. No, lo digo un poco en broma, pero es verdad que te das cuenta luego que ojalá, por supuesto que no siento culpa, sí siento, qué pena no haber sabido estas cosas antes, ¿no? Así que qué suerte y gracias por estar aquí porque estamos construyendo una sociedad pues un poquito mejor, ¿no? Bien, vamos a levantar la mano con otra cosa. A ver, ¿te gusta que te hablen con paciencia, por favor? ¿A quién le gusta? Gracias. ¿Que te hablen con empatía? Sí, ¿verdad? Vale. ¿Que te escuchen? Vale. ¿De una forma sensible? Sí, ¿verdad? ¿Y con gratitud? Claro. ¿Y que te comprendan? Vaya. Pues a ellos también. A ellos les gusta lo mismo que nos gustan a nosotros, lo mismo, porque son los elementos de la comunicación no violenta. Tenemos que ser capaces de ser empáticos, de ser pacientes, de escuchar, de ser sensibles, de ser gratos y de ser comprensivos. Y cuando utilizamos, por eso os decía lo de habitar las palabras, lo de preparar tu mensaje desde estos elementos, lo que sucede en el otro es que se siente bien. Es que se siente atendido. Y hablábamos anoche en la cena, bueno, ya visteis que tuvimos una cena, porque aquí van saliendo los temas de la cena, ¿no? Hablábamos de algo tremendo, ¿no? De sentirnos cuidados. Yo no trabajo mucho en el mundo emocional, o sea, en el mundo de la educación emocional, pero sí trabajo mucho con la empresa. Vamos, no trabajo casi nada en la educación emocional, pero sí con la empresa. Y en la empresa le contaba anoche a mis compañeros que hemos hecho un proyecto en una organización muy grande para mostrar a los líderes, ayudar a los líderes a que desarrollen 4 competencias. Que aprendan a inspirar, que aprendan a cuidar, que aprendan a transmitir y que aprendan a compartir. Fíjate, yo cuando empezó este proyecto dije, ojalá, esto es como una... O sea, va a ser realmente precioso hacerlo. Vamos a ver si lo conseguimos, pero estamos en ello. Bueno, pues con el mismo foco que os estoy contando, la comunicación no violenta, el resultado que da es que tú te sientes cuidado. Te sientes escuchado, te sientes bien tratado, que lo tenemos aquí. Por tanto, empecemos a incorporar, y esa es mi invitación para hoy, estos elementos en nuestra comunicación, como padres y, por supuesto, como profesores. Hay un proceso que dice que la comunicación no violenta es todo acto que lleva a la persona a alejarse o a cerrarse con respecto a mí. Y esto lo notamos en las conversaciones. Tú tienes una conversación con una amiga, con tu pareja, y de repente empieza la distancia. Empieza que tú no quieres estar con esa persona, no quieres oírla, no quieres... Ya ha habido comunicación violenta. Pues esto mismo nos pasa con los adolescentes, que a veces se separan, pero porque seguramente hemos estado utilizando todo ese lenguaje. Y no es para hacernos sentir culpables, no, porque, oye, hacemos lo que podemos, que también tenemos muy buenas intenciones, tenemos muchísimo amor por ellos y no siempre sabemos, no hemos tenido una escuela para poder graduarnos como padres o como profesores, pero sí que vamos incorporando consciencia para darnos cuenta de lo que sí funciona y lo que no funciona. Sin embargo, la comunicación no violenta dice que es todo lo que digamos o no que provoca en la otra persona, lo que decía antes, sensación de cuidado, consideración y comprensión. Este es el modelo de Marshall Rosenberg, que también os invito a los que queráis un poco profundizar, que entréis, hay vídeos de él muy interesantes. Él además participó en conflictos bélicos, concretamente en Irán,
Y cuenta en uno de sus vídeos en internet que cuando llegó a Irán, como él es americano, pues que tuvo bastante rechazo, ¿no? Y que toda su intención de mediar en el conflicto, pues que se vio bastante truncada porque las acusaciones eran muy duras. Pero que gracias a su actitud y gracias a estos elementos que os he contado antes, consiguió empezar a entrar en el mundo, en la visión del mundo, en la visión del conflicto que tenían los iraníes. Y entonces ellos se sintieron cuidados, considerados y comprendidos. Y entonces le permitieron entrar a mediar. Así que estas actitudes y estas habilidades son fundamentales para trabajar con los adolescentes, para tratarlos. No es fácil, ¿eh? A mí también me parece que tenemos una carga y todo es una presión, ¿no?, de hacer las cosas bien, porque si no estoy siendo mal padre, mal profesor o mala profesora o mala madre. A ver, no. Estamos aquí pues para irnos entrenando, pero sí, hombre, una vez que ya lo sabes, pues sí que merece la pena invertir un poco de tiempo en ello. Hay un proceso que nos cuenta Marshall Rosenberg de cómo tenemos que incorporar o cómo tenemos que trabajar con la comunicación no violenta. Él dice que hay 4 pasos fundamentales. Primero, observarnos. Observarnos a nosotros con todo esto que vamos hablando. Desde dónde estoy, qué estoy sintiendo yo, cuáles son mis necesidades en este momento. Porque claro, cuando tú entras en la habitación de tu hijo adolescente y están los calcetines en la lámpara, hay 3 platos, 4 Coca-Colas y tal, dices, a ver, yo también tengo necesidades. O sea, que esto no es baladí lo que nos pasa a nosotros como padres, ¿no? Pero bueno, vamos a observar nuestras necesidades y vamos a ver cómo las podemos transmitir sin que sean ni una imposición, ni una agresión, ni una violencia, que muchas veces, pues eso, se nos dispara el automático y todo aparece desde allí. Y también vamos a observar qué necesidades tiene él, por qué tiene los calcetines en la lámpara. Porque además tú luego le dices, pasa, ¿cómo está tu habitación? Dice, bien, mamá. No pasa nada, hijo, pero están ahí los calcetines. Bueno, es que los tiré el otro día y no sé dónde cayeron. O sea, entonces, bueno, esa observación la tenemos que aprender a hacer sin evaluar. Después vamos a irnos al sentimiento. ¿Qué sentimiento? ¿Qué está pasando en nosotros y qué está pasando en el otro? O sea, que esto no es fácil. Si yo no digo que comunicarnos desde ahí sea fácil, supongo que tendréis millones de anécdotas de las aulas en este sentido, ¿no? De cosas que os pasan con ellas y con ellos y que dices, ¿qué sentimiento, Olga? Pero yo qué sé lo que les pasa. Yo no sé, no les entiendo. Bueno, pues ahí tenemos que trabajar, porque yo estoy de acuerdo en algo que supongo que estamos todos, y es que estamos construyendo personas. Y que es importante que aprendan matemáticas, por supuesto, porque luego van a tener que salir a ganarse la vida. Pero no va a ser lo más importante, ¿eh? Y esto ya está demostrado miles de veces, con estudios reales, que el éxito no tiene solo que ver con tus conocimientos cognitivos. El éxito tiene que ver con tu actitud en la vida. Y tenemos millones de ejemplos de esto. Tenemos niños brillantes desde el punto de vista racional, que han sacado 10 sobresalientes y que luego les cuesta muchísimo relacionarse. Y luego llegan a gestionar un equipo y son un desastre. Y yo lo cuento desde las empresas donde trabajo. Te cuentas a personas brillantes, con puestos estupendos, pero que luego nos llaman y nos dicen, oye, échale una mano porque es que no tira. Es muy buen técnico, pero no sabe manejar a su equipo. Y esto viene de aquí. O sea, viene de todo un proceso emocional y de toda un agujero de educación emocional que no hemos ido teniendo porque a lo mejor nadie se ha preocupado de saber lo que sentimos. Entonces tú llegas a la empresa, te dan el gorro de director o de directora y te pones a mandar. Y el resto, que a lo mejor han tenido más suerte, te dicen que no. Te hacen ese gesto feo que no voy a hacer con el dedo. Es así. Y entonces, pues eso, nos llaman para que les echemos una mano. Y es verdad, yo trabajo mucho con coaching ejecutivo, con personas, además, con comités de dirección, o sea, quiero decir,
y cuando ellos te cuentan sus agujeros emocionales, es que yo esto nunca lo he manejado. Yo soy ingeniero industrial. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones. A mí nunca me han contado esto de las personas. ¿Cuántas personas están a tu cargo? Unas 300. Tengo muchos problemas. Es que me dicen que no me sé comunicar. Fíjate, ¿eh? Esas personas toman decisiones importantísimas sobre sus equipos. Bueno, yo me acuerdo, os cuento una anécdota. Nunca contaré de dónde ha sido, pero es una empresa además estatal y estuve haciendo coaching con uno de los ejecutivos y hacemos un análisis de su realidad, que se llama así, que es una imagen pública que usamos también en inteligencia emocional, que es muy interesante para que sepas qué esperan los demás de ti y qué les puedes dar tú, ¿no? O sea, para que te midan tus competencias. Hicimos esa imagen pública y él se autoevaluó pues en comunicación, en habilidades de equipos, en toma de decisiones, pues más o menos en una media de notable, ¿no? De 7 y 8. Y la media de sus colaboradores, su jefe y las personas que estaban trabajando con él estaba como en 4,5. O sea, no os imagináis el shock, porque cuando vio el informe dijo, no puede ser. Pero entonces yo ando, o sea, claro, cuando fuimos analizando pues su capacidad de escucha cero, y una de las cosas muy interesantes, le pregunté, ¿cómo es tu despacho? Porque no hacíamos coaching en su despacho. ¿Cómo es tu despacho? Y dice, pues hombre, estoy en una torre de Madrid que tiene unas vistas preciosas, entonces me he puesto la mesa, pues tengo un cristalera fantástica, entonces estoy mirando todo Madrid, mi silla, y en la parte de atrás tengo una mesa de reuniones, y ¿dónde está la puerta? Dice, detrás de mí. Ya empezamos por ahí. Cuando entraba un colaborador se encontraba a su espalda, pero él estaba mirando las vistas. Y no lo digo con sarcasmo, de verdad, es porque a veces vivimos inconscientes de cómo afectamos a otros. Bien, entonces averiguamos los sentimientos. Por supuesto, investigamos las necesidades que hay debajo. Esto, anécdota de madre. Mamá, quiero comprarme unas, no sé ni el nombre, de unas zapatillas. Digo, vale, ¿cuánto cuestan? 160. 160, unas zapatillas, pero si las hay en campo por 30 euros. No, esas zapatillas no. Mamá, por favor, necesito esas zapatillas, que es lo que contaba antes Rafa, ¿no? No, es que no te puedo comprar unas zapatillas de 160 euros, Miguel. Ya, es que todos mis amigos las llevan, ya. Pero tú no puedes llevar esas zapatillas, cuestan muchos. Ya, pero su necesidad no era una necesidad de las zapatillas, era de pertenecer. Era su tribu. Claro, no digo que le saqué de la tribu, pero casi. Porque claro, aquella tribu empezó a crecer a unos ritmos que dije, esto nos vamos a arruinar, hijo. Entonces, sí, pero me acuerdo que ahí estoy súper orgullosa porque lo vi, dije, menos mal que esto lo he visto. Digo, vale, estas zapatillas sí te las voy a comprar, porque entendí esto de la necesidad de pertenencia. Dije, pero vamos a tener que negociar, vamos a hacer alianzas tú y yo, a ver qué cosas van a ser posibles y qué cosas no. Entonces fue estupendo porque los 160 euros que, bueno, no sé lo que costaban, pero vamos, que sí, que eran unas zapatillas de estas me dio el escenario para poder negociar con él. O sea, cedí, sí, le dije, porque era tribu, lo que él necesitaba era tribu. Entonces, cuando él se sintió seguro, era mucho más capaz de negociar conmigo el resto de deseos, de peticiones que le acercaban a la tribu. Entonces, bueno, hicimos un acuerdo ahí. Y, por supuesto, luego tenemos que hacer una transformación. Cuando estamos en una discusión, tenemos que hacer una petición, una transformación para que el cambio se produzca. Las cosas que no funcionan, no funcionan. En la vida familiar, en la vida del aula, estamos todos relacionándonos. Oye, no somos perfectos, ellos tampoco, pero vamos a buscar la fórmula para encontrar una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de conversar, una nueva forma de hacer las cosas. Porque en el fondo, yo no sé qué pensáis, yo creo que todo el mundo quiere estar bien. Todo el mundo quiere ser feliz. Todo el mundo quiere sentir alegría, sentir calidez, sentir cariño. Entonces, estos momentos en los que nos encontramos con tanto choque,
necesitamos transformarlos. Por eso la comunicación no violenta te hace esa última propuesta en el último paso y es decir, oye, transforma el momento. Para ver cómo funciona, he traído un ejemplo de cómo lo podríamos hacer. María siempre, fijaros cómo nos expresamos a veces, ¿no? María siempre actúa sin pensar. Y esto ya lo decimos de forma categórica. Esta niña siempre actúa sin pensar. Bueno, pues la comunicación no violenta te dice que mejor decir María actúa antes de conocer las consecuencias. Es así de sutil, pero es así de transformador. Para observar el sentimiento podemos decir me siento traicionado o tenemos que irnos a lo que hay debajo. ¿Qué hay debajo? A una necesidad. Necesito confianza, necesito seguridad. O sea, puedo expresar mi sentimiento de traición. Yo me siento traicionado, ya, pero voy a ir un poquito más allá. Vamos al tercer paso. ¿Qué hay debajo? Pues que necesito confianza, que necesito seguridad, que no estoy encontrando. Y entonces, ¿dónde vamos a trabajar? ¿En la traición o en cubrir esta necesidad de confianza y de seguridad? Porque a veces, sin darnos cuenta, decimos, no, es que es como se siente traicionado, le voy... No, vámonos a trabajar realmente a la necesidad, que es lo que estábamos viendo antes con Rafa. Y al final en la petición hay dos tipos de peticiones. Unas que pretenden acción y otras que pretenden conectar con el otro. ¿Con cuál nos quedamos en cada momento? Hay veces que no hay que poner nada en marcha, no hay que ponerse a hacer cosas, que estamos mucho en el qué, en hacer. A veces simplemente hay que conectar. En un momento de mi vida en el que yo me desencontré con mi hermana, no sé si os ha pasado, a mí me sorprendía desencontrarme con ella porque nos llevamos fenomenal, pero tuvimos una época tremenda, muy dura, y estaba muy desencontrada, no encontrábamos el vínculo. Yo era mucho del hacer, ¿no? Pues voy a llamarla, la voy a pedir perdón, a ver si es que he metido la pata, y mi hermana, que no encontrábamos. Y ya un día, haciendo todas estas reflexiones, ¿qué me queda por hacer? Que es una pregunta que yo os invito a que os hagáis siempre en las relaciones personales y relaciones con otros. ¿Qué te queda a ti por hacer? Para que no estemos culpando al de enfrente, ¿no? ¿Qué te queda a ti por hacer? Ostras, y me di cuenta que lo que me quedaba por hacer era esperar. No le estaba dando tiempo a ella a procesar este desencuentro. Entonces, hay que saber esperar. Hay que saber crear un escenario a la otra persona para que reconstruya, a la otra persona o a ti misma, o a ti mismo, que también te puede haber pasado, que alguien no te ha dado tu espacio, y dices, oye, si no es que quiera romper contigo, pero déjame que yo necesito mi tiempo. Bueno, pues los niños y los adolescentes igual. O sea, todo lo que nos vayamos trasladando a nosotros, lo que pasa es que yo estoy también, como hemos visto esta mañana, yo estoy más con que hagamos un trabajo con nosotros. Porque en el momento que tú empiezas a trabajar contigo, empiezas a hacer tu consciencia emocional, tu consciencia de estas habilidades y esta forma de comunicarnos, es mucho más sencillo trabajar con ellos. Porque además se encuentran a un referente, a una persona que por supuesto tiene sus imperfecciones, pero que se está trabajando aquello que quiere. Nos convertimos en eso, en un ejemplo. Y aquí dejamos la comunicación no violenta, que ya veis, la dejamos aquí porque ya hay currada por delante, ¿no? Si queremos incorporar todo este tipo de actitudes, pues tenemos que hacer un trabajo de conciencia y de saber estar tremendo. Y vamos a hablar un poquito de asertividad porque es uno de los temas que a veces cuesta más. También porque en nuestra educación hemos construido esas estrategias de supervivencia que a veces nos han hecho, pues eso, salir adelante. Una de esas conductas que nos hacen salir adelante es la conducta sumisa. Tú te callas, pasas desapercibido, no das tu opinión, pero sobrevives a lo que está pasando. Esto aprendemos a hacerlo desde niños muchas veces. Entonces, ante la autoridad, yo me pongo sumisa, no sufro, desaparezco y ya puedo sobrevivir. ¿Qué pasa? Que eso, cuando luego llega a la edad adulta, pues se convierte efectivamente en una conducta totalmente insaludable, improductiva. Porque cuando ya te introduces en el mundo laboral, en el mundo social, es muy importante tu opinión,
Es muy importante tu punto de vista, es muy importante que tú estés presente, que tú te sientas respetado y validado. Por tanto, aunque en algún momento nuestra conducta sumisa nos haya permitido sobrevivir, tenemos que empezar a identificar que eso ya no nos está siendo útil para convertirnos en la persona que nos queremos convertir. También aprendemos a ser agresivos para sobrevivir a determinadas situaciones en casa, en el colegio, en general en nuestras vidas. Imponemos nuestro criterio de una forma agresiva y sobrevivimos, porque hay otros sumisos o porque nosotros hemos sacado más cortisol, tenemos más cantidad de cortisol. Pero ¿qué pasa luego cuando te introduces en el mundo laboral, en el mundo social? Pues que aquello no empieza a funcionar. Aquello ya te saca de... Dices, aquí ya no me puedo relacionar desde aquí. Total, que todo esto, la sumisión y la agresividad, que en algún momento son comportamientos que nos han hecho sobrevivir, llega un momento en el que dices, esto lo voy a tener que cambiar. Y hay una conducta, que es la conducta asertiva, la vemos aquí, que es la que permite que tú te sientas respetado y validado, que son los dos ingredientes que deben estar presentes para desarrollar esa identidad asertiva. Sentirte respetada, respetado y validada y validado. Pero a la vez, en la comunicación, tienes que estar respetando y validando al otro. Es algo que tiene que suceder de forma sincrónica. No puede ser que tú te respetes primero y no estés respetando al otro, o te valides tú y no valides al otro. O sea, que tiene que suceder a la vez. Y esto se consigue entrenándolo, no hay más. Hay fantásticas técnicas asertivas. Mi queridísima amiga Olga Castañer, que la quiero mencionar porque sabe que estoy hablando aquí de asertividad y me ha tirado de la oreja, le mandé la presentación y dice, le vas a dedicar más tiempo a la comunicación no violenta que a la asertividad. Se ha enfadado. Pero bueno, ya sabe que yo la reconozco. Olga Castañer es una experta y ha escrito muchos libros sobre asertividad con técnicas. O sea, que es aterrizable. Que cuando alguien te esté agrediendo, pongas límites. Digas, oye, hasta aquí, que esto no... Y esto, cuando somos asertivos con los adolescentes, es muy interesante. Porque ellos en algún momento sacan su conducta agresiva porque quieren sobrevivir, te pueden dar una mala contestación, pero si se encuentran contigo en un lugar de calma, en un lugar de respeto, en un lugar de validación, hay como un cambio así, un poco de la varita mágica, ¿no? De repente no te pueden enganchar, no te enganchan en tu agresividad. Pero se tienen que colocar en otro sitio, porque ahí no encuentran la pelea. Igual que con la sumisión. Cuando un adolescente está sin participar, si tú te pones delante de él respetando y validando ese lugar, vas a conseguir que probablemente opine, no criticando, no juzgando, acordaros todo esto de la comunicación no violenta, no juzgando que no participa, que no, respetando su lugar, porque seguramente fue su estrategia de supervivencia, pero invitándole a que explore otras formas. Te invito a que explores. Eso es respetar y validar. ¿Vale? La asertividad tiene mucho que ver otra vez con la forma en la que comunicamos. Y no comunicamos solamente con la palabra, estamos comunicando con el cuerpo, estamos comunicando con la mirada, estamos comunicando con nuestro lenguaje corporal. ¿Qué? ¿Cómo me veis? Yo sigo hablando igual, pero no tiene nada que ver lo que os estoy contando en este momento. ¿O qué? ¿Cómo me veis? No tiene nada que ver lo que quiero contar cuando bajo la cabeza. Por tanto, desarrollar una identidad asertiva, que es de lo que se trata, no es solamente entender cómo tenemos que construir los mensajes. Es saber quién somos nosotros. Esto tiene que ver otra vez con el autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi potencial? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuáles son mis necesidades también? Por eso es esa invitación que os digo a que trabajemos con nosotros antes de empezar a trabajar con ellos. Porque también tenemos esa asignatura pendiente de saber quiénes somos y de cómo desarrollar nuestra inteligencia emocional. He traído algunas propuestas
sin ni muchísimo menos atreverme a deciros lo que tenéis que hacer, pero sí como sugerencias, invitaciones de que algo interesante para empezar a desarrollar la asertividad en las aulas es que las normas se conviertan en alianzas. Hagamos alianzas con la clase. Oye, como os contaba yo con mi hijo Miguel, ¿no? Oye, te compro las zapatillas, pero vamos a hacer un acuerdo, porque esto no va a poder ser para siempre. Vamos a hacer alianzas. Las alianzas, ¿qué hacen? Además, la propia palabra nos lo dice, habitada, bien habitada la alianza. La alianza es un acuerdo, es un marco para la relación. ¿Cómo queremos relacionarnos? Esto al principio de curso, oye, ¿cómo nos queremos relacionar? Y se hace en una pantalla, bueno, donde trabajéis digital, pues en digital, y si no, pues en papel. Vamos a ver, ¿qué esperamos de este curso? ¿Qué esperáis de mí? Como vuestro tutor o vuestra profesora o lo que sea. ¿Qué espero yo de vosotros? ¿Qué esperamos que suceda en el curso? ¿Cómo queremos relacionarnos en el curso? Y esa alianza es un elemento vivo, es una herramienta viva para todo el curso, que se va actualizando cada X tiempo. Entonces, cada X tiempo se saca la alianza. Y algo muy interesante que se refleja en la alianza es qué va a pasar cuando las cosas no vayan bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a volver a sentar a hablar? Es una primera herramienta y un primer camino para establecer la asertividad y los límites en la clase. Porque, claro, como profesor, como tutor, tú puedes escribir en la alianza, no sé, yo quiero puntualidad, se me ocurre. O quiero poner en la alianza que no nos faltemos al respeto con gritos. No sé, las cosas que puedan pasar. Y como estamos acordándolo, como me estás haciendo sentir que importo y que aporto, que son las dos necesidades básicas del ser humano, y si no, piénsalo, cuando alguien te hace sentir que importas y que aportas, estás cubierto. Si alguien te deja alguno de esos dos agujeros, tu relación ya tiene un agujerito. Entonces, hagamos alianzas, porque la alianza es puro respeto a mis necesidades y a las tuyas. Y los alumnos te pueden decir, oye, pues yo quiero que nos dejes algún día libre de la semana. Pues no podemos, ¿no? Porque tenemos, bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues es una necesidad. Un día libre para hacer otro tipo vamos a ponerlo en la alianza, pero vamos a ver cómo lo gestionamos esto. Y entonces se cocrea la relación. Y esto es pura asertividad. Cuidar las emociones, llevamos toda la mañana hablando de ellos, no hace falta que lo hable más. Evitar la agresividad. Y ya veis cómo se evita. Hay una serie de comportamientos que tenemos que evitar, juzgar, culpar, todo esto que hemos visto al principio. Y que sin darnos cuenta, cuando está el automático, que por favor desconectémoslo lo más posible, sucede. Querer escuchar no es escuchar, o sea, no es oír. Querer escuchar es hacer sentir a la persona que en ese momento que está contigo es lo más importante que te está pasando. Y si no haces ese gesto con tu cuerpo, con tu mente y realmente desconectas tu diálogo interno, porque uno de los grandes obstáculos para escuchar es que estamos aquí ya creando la respuesta y ya estamos con el juicio de otra vez ¿qué me va a contar? Tenemos que desconectar el diálogo interno. Eso es querer escuchar, sentarme y hacerte sentir que para mí eres lo más importante que está pasando en mi vida, en este momento eres tú. Gestionar los conflictos, difícil. Bueno, hay técnicas, se aprende a mediar, o sea, nos tenemos que preparar para ello, pero claro que cuando gestionamos bien los conflictos en el aula hay más asertividad, hay más respeto, hay más validación. Construyamos, luego Carmen nos contará que es una experta además, esto, pues, ahora que no nos oye, meteros en internet que tiene cosas muy buenas de la gestión de conflictos. Es estupenda, sí. Se aprende a gestionar conflictos en el aula. Y, por supuesto, ser un elemento más para trabajar la autoestima. No somos lo único, pero sí tenemos que ayudarles. Tenemos que nutrir su autoestima, que no depende 100% de nosotros como profesores, pero sí que tenemos que estar alimentando lo que son, y lo que son, amarlo. Que sientan que eso que son, sean lo que sea, está siendo amado. Eso es alimentar su autoestima. Cuando se alimenta la autoestima, se consigue más asertividad. Son
dos comportamientos, bueno, dos comportamientos, la autoestima no es un comportamiento, pero están directamente vinculados. Yo puedo saber poner límites si tengo una autoestima alta, si no, no puedo. Y yo alimento mi autoestima cuando soy asertivo, cuando soy asertiva, cuando sé poner mis límites y me sé respetar. Luego es un vínculo entre la autoestima y la asertividad que está directamente relacionado. Más recursos que os propongo, además de estos, pues que hagáis juegos de rol, que invitéis a los alumnos a que de una forma cómica, de una forma teatral, representen las conductas agresivas, las conductas sumisas, las conductas asertivas. Es súper divertido, participan encantados además, cuando les dejas que se expresen con el cuerpo, de una forma, pues eso, como juegan ellos en las maquinitas, ¿no? Debates, que también los hacéis, esto no es nuevo, y luego un menú, hagamos un menú. ¿Os acordáis de las alianzas? Bueno, pues cuando en una alianza, en una clase, llegamos al acuerdo de que nos vamos a respetar y nos vamos a validar, ¿qué ingredientes vamos a meter ahí? Construyamos el menú de la asertividad. Y lo construimos con ellos, otra vez, haciéndoles sentir que importan y que aportan. También hay recursos de otro tipo. Os he dejado ahí algunos libros de comunicación no violenta. Cuando la jirafa baila con el lobo es muy interesante, porque está pues, en forma de metáfora. Y el de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, que bueno, es un tratado, vamos, entero de cómo se comunica. Luego hay una serie de juegos de Conecta Fácil que tienen unas tarjetas que también os invito a que las veáis porque son muy interesantes para hacer juegos en clase, y otro más, que no me acuerdo cómo es, el JVC o JOIZ o algo así se llama, que también lo podéis utilizar si queréis comprar recursos externos, ¿no? Y bueno, creo que me quedan 5 minutos, y estos 5 minutos los dedico a que hagamos preguntas, a que debatamos, porque por mi parte ya. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queráis que debatamos, que discutamos? Bueno, qué fácil. Me lo ponéis muy fácil. Pues muchísimas gracias a todos. Lo dejamos aquí.